Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy para un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un romance que nos cautivó, una ruptura que nos dejó con el corazón roto. Sí, vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. La pareja que nos enamoró en Medcezir y que luego, digamos que su historia fuera de pantalla no tuvo el mismo final feliz. Sé que muchos de ustedes, como yo, quedaron enganchados con su química, tanto en la serie como en la vida real. Los veíamos juntos, radiantes, y pensábamos que eran la pareja perfecta. Pero como en la vida misma, las cosas no siempre son lo que parecen, y las relaciones a veces toman caminos inesperados. Así que prepárense porque vamos a desentrañar qué fue lo que realmente pasó entre Atay y Serine. Vamos a analizar los rumores, las declaraciones, las señales que quizá pasamos por alto y a intentar, dentro de lo posible, llegar a la verdad de esta historia. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si les gustan los dramas turcos, las noticias de celebridades y el chismecito sano, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando contenido interesante para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Recordemos un poco el contexto. Atay y Serine se conocieron durante el rodaje de Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre los protagonistas, Yaman y Mira. Su romance traspasó la pantalla y pronto los vimos juntos en alfombras rojas, en eventos sociales, y en fotos paparazzi que confirmaban lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Fueron una pareja muy mediática. Cada movimiento que hacían era noticia. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todos querían saber más sobre su relación. Y ellos al principio se mostraban muy abiertos y cariñosos. Compartían fotos juntos en Instagram, se dedicaban mensajes románticos y se veían muy felices. Los fans de Medcezir estaban enloquecidos. Ver a Yaman y Mira juntos fuera de la pantalla era como vivir un sueño. Se crearon incontables cuentas de fans dedicadas a la pareja, recopilando cada foto, cada entrevista, cada pequeño detalle que pudiera alimentar la fantasía de su amor eterno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y los compromisos profesionales comenzaron a hacer mella en su relación. Empezaron a surgir rumores de crisis, de infidelidades, de celos. Algunos medios publicaban que Atay era muy celoso del éxito de Serine, mientras que otros decían que Serine se sentía asfixiada por la atención constante de Atay. Los rumores de celos eran alimentados por el hecho de que Serine, en ese momento, estaba catapultando su carrera a niveles estratosféricos. Su belleza y talento la estaban convirtiendo en una de las actrices más solicitadas del país, y esto, según los chismosos, no le sentaba bien a Atay, quien también era una estrella en ascenso, pero quizás no al mismo ritmo que Serine. Las cosas se complicaron aún más cuando Atay fue arrestado en 2013 por posesión de drogas. Si bien fue liberado poco después, el escándalo afectó su imagen y, según algunos, también su relación con Serine. La pareja se mantuvo unida durante ese difícil momento, pero la confianza ya no era la misma. Este incidente fue un punto de inflexión en la relación. La imagen de Atay, que hasta ese momento era la del chico bueno, el galán de telenovela, se vio manchada. Serine, por su parte, se mantuvo firme a su lado, demostrando una lealtad que muchos admiraron. Sin embargo, la presión interna que esto generó en la pareja fue inmensa. A pesar de todo, Atay y Serine intentaron salvar su relación. Se fueron de vacaciones juntos, se mostraron unidos en eventos públicos y negaron los rumores de crisis. Pero la realidad era que las cosas no estaban bien. La chispa se había apagado y la relación se había convertido en una rutina. Las vacaciones, que deberían haber sido un respiro y una oportunidad para reconectar, se convirtieron en un escaparate para los medios. Las fotos sonrientes y románticas que compartían en redes sociales parecían forzadas, como si estuvieran actuando para el público. Finalmente, en 2015, después de 2 años y medio de noviazgo, Atay y Serine anunciaron su separación. La noticia sorprendió a muchos, pero no a todos. Los que seguían de cerca la relación sabían que las cosas no iban bien desde hacía tiempo.
El comunicado oficial fue breve y genérico, hablando de diferencias irreconciliables y pidiendo respeto a su privacidad. Sin embargo, la prensa rosa se encargó de diseccionar cada palabra, buscando pistas y dobles sentidos. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la verdadera razón de su ruptura? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Hay muchos factores que pudieron haber contribuido a su separación. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público es agotador y puede desgastar cualquier relación. Cada pelea, cada desacuerdo, cada error se magnifica y se convierte en noticia. Es difícil mantener una relación sana y normal cuando se vive bajo esa presión constante. Imaginen cada cena, cada paseo, cada conversación privada siendo analizada y juzgada por millones de personas. La falta de privacidad puede ser asfixiante y, sin duda, contribuyó al desgaste de la relación. En segundo lugar, las agendas apretadas. Tanto Atai como Serena son actores muy exitosos, con agendas muy demandantes. Pasaban mucho tiempo separados, viajando por trabajo, y eso dificultaba el mantener una relación a distancia. La falta de tiempo juntos puede hacer que la comunicación se resienta y que la conexión emocional se debilite. El éxito tiene un precio y en este caso, fue el tiempo que podían dedicar el uno al otro. Los viajes, los rodajes, las promociones, todo conspiraba para mantenerlos separados, alimentando la distancia y la falta de comunicación. En tercer lugar, las diferencias personales. A pesar de que tenían mucha química en pantalla, Atai y Serena son personas muy diferentes, con intereses y personalidades distintas. Con el tiempo, esas diferencias pueden haber salido a la superficie y haber generado conflictos. Lo que al principio parecía complementario, con el tiempo se convirtió en un foco de tensión. Sus ambiciones, sus hobbies, su forma de ver la vida, todo empezaba a chocar, generando fricciones y desacuerdos. Y en cuarto lugar, y quizá el factor más importante, la falta de madurez. Tanto Atai como Serena eran muy jóvenes cuando empezaron a salir. Estaban en pleno crecimiento personal y profesional, y quizá no estaban preparados para afrontar los desafíos de una relación seria y duradera. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, buscando consolidarse y alcanzar sus metas. Esto, sumado a la inmadurez propia de la edad, hizo que la relación fuera vulnerable a las presiones externas e internas. Estaban aprendiendo a navegar por la vida adulta, y hacerlo bajo el escrutinio público era una tarea titánica. Además, no podemos descartar la influencia de sus círculos cercanos. En el mundo del espectáculo, es común que amigos, managers y otros profesionales influyan en las decisiones de las celebridades. Es posible que alguien en su entorno haya sembrado la discordia o aconsejado la separación, creyendo que era lo mejor para sus carreras. Estos rumores, aunque difíciles de confirmar, son parte del folclore de Hollywood y del mundo del espectáculo en general. Después de su ruptura, Atai y Serena tomaron caminos separados. Atai se casó con Duygu Sarn, otra actriz turca, con quien tiene una relación estable y feliz. Serena, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, pero hasta ahora no ha formalizado ninguna relación. La boda de Atai con Duygu fue un evento discreto y privado, alejado de los focos mediáticos. Parecía que había aprendido la lección y buscaba una relación más tranquila y alejada del escándalo. Serena, por su parte, ha mantenido un perfil más público, pero siempre protegiendo su intimidad. Se la ha visto saliendo con reconocidos empresarios y actores, pero hasta el momento no ha encontrado a alguien con quien compartir su vida de manera formal. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Atai ha protagonizado series como The Protector y Jesilkam, mientras que Serena ha brillado en series como Fi y Samaran. A pesar de su ruptura, ambos han demostrado ser profesionales y han mantenido una relación cordial. Se han cruzado en eventos públicos y se han saludado con respeto, demostrando que la madurez ha superado cualquier rencor o resentimiento. En resumen, la historia de amor entre Atai y Serena fue un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales y la falta de madurez fueron algunos de los factores que contribuyeron a su separación. A pesar de todo, ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Su historia sirve como un recordatorio de que el amor, incluso el que parece más perfecto, puede ser frágil y vulnerable a las presiones del mundo exterior. Y bueno, mi gente bella, eso es todo por hoy.
Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado recordando esta historia de amor. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Aatai y Sereni estaban destinados a estar juntos? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Personalmente creo que su relación fue un producto de su juventud y del momento en que se conocieron. La magia de Medcezir traspasó la pantalla y los unió, pero la realidad de sus vidas era demasiado diferente para mantener la relación a largo plazo. Sin embargo, no podemos negar que su historia nos cautivó y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que si les gustó este vídeo pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Los links están en la descripción del vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima.